La mitad de las empresas de Montevideo entienden que la inseguridad es el principal problema del país. ¿Cuánto les cuesta a las empresas hacer frente a esa realidad? En promedio, una empresa representativa de la capital gasta el 4,5% de su facturación en un amplio abanico de medidas de seguridad, desde rejas hasta sistemas de videovigilancia. Sin embargo, este gasto no necesariamente condice con lo que está sucediendo en realidad en materia de seguridad. Este tema fue estudiado por Ignacio Munjo, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, y por Ignacio Soasnávar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores. Ayer dieron a conocer los resultados de la investigación y dieron a conocer otro trabajo, de Equipos en particular, a propósito de los uruguayos y su percepción en materia de seguridad e inseguridad. Sobre esos dos trabajos vamos a conversar en los próximos minutos. Vamos con los saludos entonces. Primero para Ignacio Munjo, economista, buen día. Buen día. Y después para Ignacio Soasnávar, sociólogo, politólogo. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliano, un placer. Tenemos dos Nachos sentados con nosotros esta mañana en los estudios. ¿Hace cuánto que trabajan juntos? Bueno, este año empezamos a interactuar activamente. Este fue el puntapié inicial de este estudio. ¿Están conformando un dúo? Bueno, no necesariamente un dúo folclórico, quizá, o musical de algún tipo. Una primera aclaración. Vamos al trabajo sobre las empresas y la seguridad. ¿Por qué decidieron desarrollar esa investigación, Munjo? Bueno, esto surge de conversaciones informales con empresarios en la Escuela de Negocios desde el año pasado, que tenemos en particular algunos que estaban haciendo obras importantes, fundamentalmente de almacenamiento de mercadería, en algunas zonas de la periferia de Montevideo, y lo que nos decían es la enorme inversión que estaban haciendo en materia de seguridad. Era un rubro realmente de los más relevantes de la obra. Y cuando escuchábamos esto, decíamos, bueno, pero esto será puntual de algunos sectores, puntual de algunas zonas. ¿Cómo será esto en realidad? ¿Cómo se distribuye de forma representativa para las empresas de Montevideo? Y ahí empezamos a fijarnos qué había al respecto, qué se había hecho previamente. Y encontramos que había algunos antecedentes. El más relevante del año 2010, un estudio que hizo el Banco Mundial a nivel internacional, que tenía alguna magnitud de esto, pero no tenía muchos detalles. Y también la Cámara de Comercio hace un estudio regularmente, pero lo hace por una muestra de 57, la última de 57 empresas, entonces no tiene la capacidad de ser representativa de lo que está pasando a nivel de toda la ciudad. Entonces fue con eso que contactamos a Equipos, planteamos un proyecto en conjunto y empezamos a trabajar para diseñar una encuesta para poder llegar a los que toman las decisiones de las empresas de cuánto invertir y gastar en materia de seguridad. La idea era investigar de qué manera este rubro incide en los presupuestos de las empresas y de algún modo también en la competitividad. Exacto, el punto también de partida era esto. La principal preocupación de los empresarios hoy es la pérdida de competitividad que tiene el país. Uh-huh. Entonces, entre la competitividad hay una infinidad de factores. Algunos son costos fijos que se podrían tal vez reducir, y desde ese punto de vista estamos viendo lo que se gasta fijo en materia de seguridad simplemente para evitar sufrir daños muchas veces del exterior de la empresa. Y así fue que empezamos a trabajar sobre esto y encontramos algunos resultados que consideramos interesantes, porque también lo que queríamos era entender qué es lo que determina la inversión que hace una empresa en seguridad. O sea, qué hay detrás de la decisión que toma un empresario de gastar más o menos en seguridad. Y entonces tuvimos que hacer un cruzamiento de datos más allá de la encuesta, con datos de delitos reales del Ministerio del Interior en cada una de las seccionales de Montevideo. Vamos a ir a los números enseguida, pero entonces, primero aclaremos qué tipo de encuesta se hizo. No sé si Munjo, Soasnávar, vamos a Soasnávar. Bien, sí, fue una encuesta que se hizo a una muestra aleatoria de empresas en Montevideo, empresas de 2 empleados y más, es decir, es una muestra muy amplia de la cantidad de empresas. Básicamente excluimos las empresas unipersonales de Montevideo, es más representativa del conjunto. Se entrevistaron 388 empresas, estratificada por tamaño, en 4 estratos de tamaño. Y fue una encuesta hecha por teléfono a los responsables o a quienes pudieran aportar información sobre estos componentes de seguridad, una encuesta que duraba aproximadamente 15 minutos.
Y el dato quizás más fuerte que surge es este que yo mencioné en la introducción. En promedio, una empresa representativa de Montevideo gasta el 4,5% de su facturación en seguridad, o sea, en alarmas, videovigilancia, tejidos, seguros. También está incluido el rubro seguros. Rubro seguros, sí. Bueno, ¿y qué implica este dato? Este dato implica que, primero lo tratamos de poner en perspectiva también este dato. O sea, cómo viene evolucionando. La encuesta es puntual, pero afortunadamente encontramos un antecedente comparable, que es este que mencioné del Banco Mundial. Y ese número lo que muestra, si comparamos lo que se gastaba en seguridad en el año 2010 en Uruguay y con lo que se gasta hoy, vemos que prácticamente se duplicó, o pasó de 0,5% del total del gasto que hacen todas las empresas. Porque aquí hay que para poder hacerlo comparable con el Banco Mundial hay un problemita, no es un problemita, es una forma distinta de mirar los resultados. El Banco Mundial agarra el gasto total en una bolsa, todo lo que gastan las empresas en seguridad en Montevideo y los mete, lo suma, y eso lo divide entre la facturación total de las empresas. Es como el monto total de la ciudad que se gasta en seguridad. Uh-huh. Bueno, eso daba 0,5% del total en el año 2010, hoy subió a 0,85% del total. Eso no es representativo de las empresas porque ahí está influyendo el tamaño en el total. Pero nos permite sí comparar, y nos permite comparar no solo con el Uruguay, sino con otros países, porque el Banco Mundial lo hizo para todos los países del mundo. Y ahí lo que da, que nos pareció muy interesante, es que esta suba que ha tenido el Uruguay lo ha hecho converger a los niveles de seguridad de Argentina, de la inversión que hacen las empresas en Argentina. Y todavía está bastante lejos de los promedios de América Latina, que son prácticamente el doble de lo que hoy se gasta en Uruguay. Entonces estamos viendo un proceso de latinoamericanización de las inversiones y el gasto en seguridad de las empresas, pero todavía estamos a mitad de camino. Ya llegamos a Argentina y estamos mirando hacia arriba, pero... Y aquí es donde importa, bueno, ¿y esto cómo sigue, no? Y eso también viene atado con una serie de preguntas que analizamos en la encuesta, que se incluyeron especialmente en la encuesta para poder ver este punto, o sea, cómo se determina el gasto. Uh-huh. El gasto en seguridad puede ser visto como una barrera para la productividad. En el caso de Uruguay, ¿es una barrera baja o una barrera alta? Bueno, ahí tenemos los datos que regularmente recaba el Foro Económico Mundial o el World Economic Forum. Y este año, hace poco, en septiembre, se publicaron los resultados 2015, y lo que nos da, si uno lo pone para hacerlo comparable en un ranking normalizado de 100 países, porque el Foro Económico Mundial ha aumentado el número de países. Entonces, por ejemplo, este año fueron 151, el año pasado 144. Para poder hacer comparable el registro entre 2 años, lo ponemos como si fueran 100, y lo que da que hoy está Uruguay en la posición 72 en 100. La percepción que hoy tienen los empresarios del costo de la seguridad como barrera para los negocios lo deja Uruguay bastante en el fondo de la tabla, 72 en 100. Y esto empeoró mucho, porque si uno lo mira lo que era en el 2010, en esta misma encuesta que hace el Foro Económico Mundial, estaban en posición 50 Uruguay. Y esto tiene coincidencia con el aumento también de los gastos que hemos visto desde el 2010 hasta hoy. Uh-huh. Entonces, la percepción generalizada hoy entre los empresarios que responden a esta encuesta que hace el World Economic Forum es que el costo en la seguridad viene incrementándose y representa una barrera relevante para la operación de las empresas en el Uruguay. ¿Qué pasa si se compara este factor con otros factores que influyen en la competitividad? Y bueno, el más relevante hoy, según los empresarios uruguayos, es la regulación laboral. Ahí lo pone Uruguay en una posición 88 en 100 países. O sea, este es percibido ya hace algunos años atrás como la principal traba para la competitividad. Pero después hay factores como la inserción internacional del Uruguay, la posibilidad de poder exportar libre de impuestos a el resto del mundo. Eso es una traba también importante para las empresas uruguayas. Ni que hablar el peso del Estado en la economía, que es usualmente siempre una traba del cual se habla. Acá me refiero al monto total de impuestos que tiene que dejar una empresa por operar. La calidad del factor humano y la calidad educativa para poder contratar mano de obra, eso también surge como una barrera alta. Yo diría que esas son las principales barreras, las que se definen alta, que yo la defino como aquella que Uruguay está por debajo del 50 en el ranking de 100 países. Uh-huh. ¿Por debajo o por arriba? Bueno, está si uno me lo mira desde arriba, está abajo del nivel 50, ¿no? Así que entonces el más pesado es el factor regulación laboral. Después viene seguridad, gasto en seguridad. Después, inserción internacional, peso del Estado en la economía, calidad educativa, infraestructura física, infraestructura tecnológica. Ese sería el orden. Ese sería el orden, y ya infraestructura tecnológica lo deja bastante arriba Uruguay. Eso es importante. Es una posición 33 en 100. O sea, esto va
mejorando posiciones en la medida que fuimos mencionándolos. Uh-huh. Y entonces, en la comparación con otros países, ¿cómo estamos en esta materia? En esto que estamos comentando en este momento. Bueno, esto es la comparación, porque esta es la posición de Uruguay en el ranking, ¿no? O sea, esta es la posición que tiene Uruguay en el ranking mundial. O sea, ese número que estábamos diciendo es cómo está Uruguay ubicado en el mundo, en estas categorías que determinan lo que a mí me gusta llamarle barreras operativas para las empresas para poder operar. Uh-huh. Hablábamos de que el gasto de las empresas en materia de seguridad aumentó entre 2010 y 2014. ¿Y a qué se debe eso? ¿La inseguridad también aumentó y por eso las empresas decidieron destinar más recursos a este rubro? Bueno, ahí cuando empezamos a cruzar los datos con los delitos denunciados en la Jefatura de Policía de Montevideo con datos del Ministerio del Interior, lo primero que vimos es que podría parecer como una aparente paradoja. ¿Por qué? Bueno, porque si uno mira los delitos en Montevideo, se ve una caída importante desde el año 2011 hasta el 2014. Tuvo un pico en el año 2011, me estoy refiriendo a delitos contra la propiedad, los más comunes, hurtos, rapiñas, daños. Para que la audiencia se haga una idea, estábamos hablando de que se denunciaban 68.000 delitos contra la propiedad de Montevideo en el año 2011, en el 2014, en año cerrado, se denunciaron 8.000 menos, o sea, 60.000 delitos contra la propiedad. Es una baja importante. Y esto se contradice en algún sentido con la suba que expresan los empresarios sobre el costo de seguridad. Ahora, ¿cómo se explica esa paradoja? No sé si Muncho o Sosnávar. Bueno, estaba relacionado un poco con lo que dice Sosnávar. Yo tengo algunas explicaciones alternativas también de datos, porque esto es aparente esta paradoja. Porque si uno entra en detalle se da cuenta que primero, esta baja en los delitos contra la propiedad totales es heterogénea, no es homogénea para todos. Bajan mucho los hurtos, que son la mayor parte de los delitos contra la propiedad, pero suben las rapiñas y siguen subiendo las rapiñas, que si bien es 4-1 la relación hurto-rapiñas, la rapiña incluye violencia. Entonces, la percepción de un delito que tiene violencia es mucho más aguda que un delito contra la propiedad sin violencia como son los hurtos. Ese es un punto que puede explicar esto, que la sensación es mayor que la realidad. Y un segundo punto, que para nosotros todavía más importante, que si uno agarra Montevideo y lo divide por zonas, se encuentra con una variabilidad muy grande en la evolución de los delitos. Hay zonas, por ejemplo, la Ciudad Vieja, el Centro, Cordón, algo de Palermo, Parque Rodó, en donde hubo una baja en el último año, en el que tenemos registros, que es 2014 versus 2013, del entorno del 18% de los delitos contra la propiedad, en gran medida por el plan de cámaras de vigilancia que ha puesto el Ministerio del Interior, que ha sido muy efectivo, 18% menos se están produciendo en el último año. Ahora, esto no pasa en todo Montevideo, porque uno empieza a separarse y encuentra una variabilidad muy grande. Agarra la zona de la costa, desde la Punta Carretas hasta Fines de Carrasco, y encuentra que ahí la reducción ha sido menor, de 5%. Y cuando uno empieza a ir para adentro, para la periferia, empieza a pasar, se da vuelta la historia, empieza a subir. Por ejemplo, en la zona donde está Casaballe y toda esa parte de la periferia, hay un aumento del 10% de los delitos contra la propiedad en el mismo año que estaba observando esta reducción en las otras zonas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cruzamos la ubicación exacta de la empresa, en qué seccional de Montevideo se ubica y qué pasó con los delitos en esa seccional en este periodo. ¿Cuál es la conclusión que sale de hacer esa comparación? Que hay una relación directa. Aquellas empresas ubicadas en zonas en que los delitos siguen aumentando gastan más en seguridad que las que están ubicadas en zonas donde está cayendo el delito contra la propiedad. Entonces, en algún sentido, es racional el gasto en seguridad, y esta aparente paradoja no es tal cuando uno entra a mirar más en detalle los números y a hilar un poco más fino. Ahora, nosotros quisimos ir más allá todavía. Una aclaración para los oyentes. En nuestro sitio en internet, cuando publiquemos la transcripción de esta entrevista, vamos a incluir también los cuadros, las gráficas, a las que, por ejemplo, ahora estaba haciendo referencia Ignacio Muncho. Eso le va a permitir a cada uno observar y reflexionar con un poco más de cuidado. Capaz que ahora se puede perder algún número o alguna parte de esa distribución geográfica a la que recién se aludía, ¿no? Pero sigamos, otros factores. Claro, entonces, este es un factor, pero quisimos ir más allá y entender cuáles son los factores que determinan el gasto en seguridad. Y ahí lo que agarramos fue las preguntas que se hicieron en la encuesta, que era, ¿el gasto en seguridad en el año 2015 aumentó con respecto al año pasado? Uno. Y la otra era, para el 2016, ¿usted espera aumentar el gasto en seguridad?
Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué determina esa respuesta? ¿Qué está atrás de que una empresa aumentó este año y piense aumentar el año que viene? Por ejemplo, ¿la opinión de las empresas sobre la evolución de la economía tiene que ver? Tiene que ver, sí. Porque, por ejemplo, si una empresa considera que la situación económica del país va a empeorar, bueno, ahí lo que se ve es que para este año no hay impacto significativo porque ya está pensando en lo que la pregunta es más que nada qué va a pasar de ahora en más con la situación económica. Lo que tiene un impacto para el año 2016, aquellas empresas que piensan que la economía va a empeorar tienden a invertir menos en seguridad para el año 2006. Dicen que van a aumentar menos en proporción que el promedio, y en gran parte la explicación de esto es porque hay un ajuste generalizado de costos. Hay que ajustar los costos, seguridad entra también, o la potencial expansión del gasto se frena porque la situación económica ahora es más restrictiva. Eso nos pareció interesante. Atado con los hurtos y rapiñas que decíamos hoy, se ve significativamente esto, que cuando hay reducción, y esto uno por uno para todas las empresas, cuando hay reducción de hurtos y rapiñas entre 2014 y 2013, en esa zona se reduce el gasto en seguridad para el año 2015, el de este año. Ahora, para el año que viene ya el efecto no es significativo, como que también como que hay cierta espera, veamos qué pasa este año, para ver la inversión del año que viene. La reducción de 2014 no te afecta tanto tiempo en adelante la decisión. Y después hay algunos aspectos importantes asociados con esta percepción. Importa, y mucho, si la empresa sufrió algún delito, porque también le preguntamos, ¿usted sufrió, su empresa tuvo algún delito dentro de sus instalaciones en el año 2014? Bueno, las que responden eso tienen una mayor propensión a gastar en seguridad en el año 2015, pero el efecto no se hace significativo para el año 2016. Bueno, gasto más este año, pero no necesariamente el año que viene. Eso habla también de la formación de algún cierto stock. O sea, cuando las empresas llegan a un determinado horizonte o nivel de sofisticación en la seguridad, la inversión después afloja. Y eso se ve también con esto, porque cuando uno ve las empresas que, por ejemplo, tener alarma no hoy o en el 2014 no anticipa nada, no dice nada sobre la inversión en 2015 y 2016. Pero tener videovigilancia, que es hoy de las medidas más sofisticadas para protegerse de la seguridad, anticipa una reducción de la inversión en el 2015 y en el 2016. O sea, una empresa que ya llegó a un alto nivel de inversión va a invertir menos en el futuro porque ya está en el nivel. Esto se asocia un poco con los números iniciales de la comparación de Uruguay con Argentina, que esa convergencia de sofisticación, por lo cual podría anticiparse que una vez que se haga este salto en sofisticación de seguridad, no necesariamente va a tener que seguir creciendo, porque se llega a un determinado stock de vigilancia y eso deja satisfecho o tranquilo al empresario, porque están los niveles de seguridad adecuados para su percepción del riesgo. Ignacio Schwarznávar, a partir de lo que estaba señalando recién Munjo, otros comentarios, el complemento desde la óptica de la empresa que realizó la encuesta. Yo creo que es un trabajo muy interesante. Efectivamente era algo que estaba faltando, como decía mi tocayo, y que nos permite investigar algunos ángulos que hasta ahora no estaban abordados, ¿no? Me parece particularmente remarcable quizá el tema de la distribución territorial del delito en Montevideo. Eso hasta ahora son temas relativamente poco estudiados en su vínculo, por lo menos con lo subjetivo. Desde la mirada de la opinión pública, en equipo estamos trabajando en la misma línea, a ver en qué medida la disminución de la evolución del delito por zona de Montevideo se vincula con disminuciones o no en la percepción de seguridad, porque está bastante claro que algunas de las políticas del Ministerio del Interior, de mayor énfasis en algunas zonas de la ciudad, Ciudad Vieja, Centro, el tema de la instalación de cámaras, están generando un desplazamiento del delito. Entonces es importante también tener la mirada, todavía no tenemos suficiente tiempo como para evaluar esa política, en qué medida eso va desplazando también las percepciones por zona, o las percepciones son más colectivamente contempladas. Eso en todo caso lo vemos en la segunda parte de la entrevista. Para terminar la primera parte de esta charla que estamos teniendo con Ignacio Munjo e Ignacio Schwarznávar, me gustaría que de algún modo redondeáramos las consideraciones a propósito de las empresas uruguayas, las de Montevideo, que son las que han sido relevadas, y su relación con la seguridad, con su gasto en seguridad. Capaz que volviendo al primer número que mencionamos, el que dice que en promedio una empresa representativa de Montevideo gasta el 4,5% de su facturación en seguridad. Ese era un número que a su vez había que cotejar con otro. Sí, el número, del promedio
más rústico, ¿no? Quedaba, ¿cuánto? 0,85. 0,85. Eran cosas distintas, ¿no? ¿Podemos profundizar un poco en esto en el final? Sí, el punto es o sea, el promedio del 0,85, que es el comparable con el Banco Mundial, que básicamente es la única razón por la cual lo reportamos, lo que hace es como si uno pusiera en una bolsa todo el gasto que hacen las empresas en seguridad de Montevideo, la sumara, por un lado, y por otro lado, toda la facturación total de las empresas de Montevideo, como si fuera una sola empresa, todo Montevideo, y lo divide, le da el 0,85. Pero esto pierde algo muy importante, que es la importancia del tamaño de las empresas, porque no se distribuye el gasto en seguridad de forma equitativa entre todas las empresas de Montevideo, porque las empresas más grandes gastan menos que las empresas más chicas. ¿Por qué? Porque el costo en seguridad es un costo, como un costo fijo. Uno pone cámaras, tal vez una empresa que tiene 100 empleados tiene que poner 2 cámaras. Una empresa que tiene 4, como es el 70% de las empresas de Montevideo, 4, menos de 4. Y esto también es paréntesis, la importancia de esta encuesta, porque está captando la esencia del tamaño de las empresas de Montevideo. Tenemos 70% de empresas con menos de 4 empleados en Montevideo. Bueno, ahí tiene que poner una cámara. Entonces, es el doble del costo en seguridad para una empresa de 100, pero con una facturación que puede ser 10 veces más grande que la que tiene 4 empleados. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un indicador y el otro. Para nosotros es mucho más indicativo el 4,5 porque es el promedio de cada uno de los indicadores de cada empresa. ¿Qué porcentaje gasta cada empresa? Y este es el promedio de todo de Montevideo, es 4,5. Claro, de hecho, permitime, Nacho, agregar una cosa, que en el estrato de las empresas más chicas, el porcentaje de gasto en seguridad casi llega al 10%. Entonces se transforma en un porcentaje relativamente elevado que castiga, digamos, a las empresas que probablemente con menores recursos. Y ustedes también discriminan cómo es la inversión, el gasto en seguridad según el tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, veía las empresas en el rubro transporte, almacenes y comunicaciones son las que más gastan en seguridad, en promedio casi 5% de facturación. Exacto, y después viene el comercio, pero la variación aquí no es tan importante como cuando uno lo corta por tamaño. Un poco como lo que decía recién Ignacio sonaba. Porque aquí, cuando uno agarra todas las empresas de transporte, hay empresas de distintos tamaños, entonces también se está licuando ahí las diferencias. Claro. Por eso en los rangos entre sectores van entre 3,2 el sector primario, de las pocas empresas que hay en la periferia de Montevideo del sector primario, al máximo que es en transporte, almacenamiento y comunicaciones, casi el 5%, pero está en un rango bastante acotado. ¿Algo más, entonces, como conclusión? Sí, como conclusión, lo que se puede decir es que la aparente disociación o divorcio entre percepción y realidad de las empresas que se vería si uno mira los datos del World Economic Forum, datos agregados, y los contrasta con los de reducción observados en los delitos que hay en Montevideo, no es tal cuando uno entra a mirar con lupa los números y se da cuenta que aquí lo que hay es que la percepción y la realidad están bastante alineados y está respondiendo, y esta es la buena noticia. O sea, en aquellas zonas donde se ha reducido la incidencia de delitos contra la propiedad, las empresas están respondiendo con una menor inversión en seguridad. Vamos a hablar de percepción, pero ya más en general, la percepción de todos los uruguayos a propósito de seguridad e inseguridad, con Ignacio Suaznavar enseguida. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Ignacio Munjo, economista, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, e Ignacio Suaznavar, sociólogo, director de opinión pública de Equipos Consultores. El tema es la seguridad, la inseguridad, cómo la examinan las empresas y cómo reaccionan en función de esa percepción, cómo la examinan los uruguayos y cómo actúan entonces. Vayamos a este segundo trabajo. En el día de ayer, Suaznavar presentó por primera vez los resultados de un estudio sobre seguridad y sobre la percepción en materia de seguridad, un estudio en el que viene trabajando desde hace 2 años. En esa investigación, Equipos comparó cuáles temas fueron considerados como los principales problemas del país desde 2006 hasta la fecha.
aparecen el desempleo, la economía, la inseguridad y la educación. Ellos son los más mencionados, pero en estos años ha ido cambiando la ubicación de cada uno en el ranking, ¿no? Sí, correcto. Ese es el indicador clásico sobre el cual muchas veces se discute en la agenda estos temas, ¿no? La pregunta de cuál es el principal problema del país, que en general es la primera pregunta de los cuestionarios, la gente responde espontáneamente. Y el tema de la inseguridad, que nunca había ocupado en la historia de las encuestas de opinión un lugar relevante, a partir de 2009 se transformó de manera constante en la primera mención de los uruguayos. Producto de que otras preocupaciones también caían, como el tema del desempleo, el tema de la situación económica. Ahora en el 2015 está pasando lo contrario, empiezan a acuciar más temas como la economía y el empleo, y empieza a bajar la preocupación por la inseguridad. Entonces, este indicador está mostrando, me parece, en este contexto algunas de sus debilidades como indicador para medir el tema de la inseguridad, porque en definitiva es un indicador cuya respuesta es relativa a otras, pero no es una medición absoluta del problema. Entonces, la línea en la que venimos trabajando hace un par de años y que dimos a conocer ayer es la construcción de un índice de seguridad ciudadana que no constituye una medición relativa, sino que constituye una medición absoluta. ¿Qué es este índice de seguridad ciudadana? ¿Cómo se elabora? Bueno, se elabora considerando 4 dimensiones de la seguridad ciudadana, complejizando un poco la discusión, que son dimensiones que a veces se toman por separado y que nos muestran percepciones o realidades de inseguridad bien distintas. Por un lado, están lo que son percepciones sobre el país, cómo la gente percibe la seguridad en el país en su conjunto y cómo cree que estará el nivel de seguridad en un par de años, es decir, si cree que hay una luz de esperanza o está más bien frustrada al respecto. Después, una segunda dimensión tiene que ver con lo personal, cómo la gente se siente en su entorno más cercano, en su barrio, caminando en la noche por la calle, si vive en su cotidianidad con temor de ser víctima de un delito con violencia o no. Y acá ya vemos un contraste muy grande. Si las percepciones sobre el país tienden a tener un balance más bien negativo y crítico, creemos que vivimos en un país más bien inseguro, las percepciones más vinculadas a la persona tienen un balance más bien positivo. Entonces ahí tenemos 2 tipos de percepciones sobre la seguridad, y las 2 son valiosas en sí mismas y ninguna debería en principio ser más relevante que la otra. Después está el tercer componente, que es la victimización. La persona fue víctima o no de delito en el último año, que ya es una cosa más experiencial. Y después el cuarto componente que está asociado a esto es la confianza institucional. La confianza en la policía, por ejemplo, la confianza en el Ministerio del Interior. Y esto está vinculado, o un indicador de esto es la tasa de denuncia del delito, porque si uno no confía o tiene baja confianza en la institución, entonces no denuncia el delito, y eso tergiversa mucho también la información pública, porque la información pública sobre la cual evaluamos las políticas de seguridad es información sobre delito denunciado, pero obviamente también hay una cifra oculta del delito, que es el delito no denunciado, que solo se puede medir por encuesta. Entonces, desde Equipos Mori nos planteamos la construcción de un índice que de alguna manera se inspira en el índice de confianza del consumidor y este tipo de construcciones que resumen, digamos, un conjunto de dimensiones independientes, pero que permitan monitorear a lo largo del tiempo estas 4 dimensiones que a nuestro juicio son las más relevantes en materia de percepciones públicas. Y a esos efectos la encuesta se hace en todo el país. La encuesta se hace en todo el país, exactamente. A diferencia de la que comentábamos en la primera parte, que es una encuesta básicamente montevideana, esta es nacional. Esta es nacional. Y se viene haciendo desde el 2013, comenzamos a ensayar con este índice, probándolo, ajustando detalles, y ahora, después de 2 años de trabajo en silencio, consideramos que el índice está maduro como para aportar a una discusión pública sobre este tema más complejo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué da ese índice? Bueno, el índice tal cual está construido en esta última encuesta, la encuesta de septiembre, fue en mitad de septiembre, entre el 8 y el 18, realizada cara a cara domiciliariamente en todo el país, da un índice de seguridad ciudadana de 60 puntos, ¿no? Es un punto menos que la medición anterior de junio, pero si uno mira la evolución... El 0 sería el peor resultado en materia de seguridad y el 100 el mejor, ¿no? Exactamente. Y estamos en 60. Y eso, entonces, ¿cómo hay que evaluarlo? Bueno, en principio es difícil evaluar cuál es el valor de esto, porque los parámetros son muy relativos. No hay parámetros internacionales, estos índices en el mundo desarrollado, este tema de seguridad ciudadana no es una problemática, por lo cual no hay índices parecidos. En América Latina hay algunas cosas no estrictamente comparables, está todo muy incipiente. Creo que lo más razonable es comparar el índice contra su propia historia. Entonces, el 60 es el rango en el cual ha oscilado el índice en los últimos 2 años de manera bastante estable, entre un máximo de 64 a fin del año pasado, en 2014, y
un mínimo de 58 a principios del año pasado, en febrero del 2014. Quiere decir que el índice es una cuestión bastante estable. No ha habido en estos 2 años movimientos como índice global muy fuertes. Sí ha habido algunos movimientos en los subíndices, porque como decía al principio, cada dimensión de estas 4 que resume el índice constituye un subíndice en sí mismo. Uh-huh. Entonces ahí sí estamos viendo, por ejemplo, en el último periodo, estamos viendo un deterioro en los niveles de percepción sobre el país, un menor nivel de evaluación positiva sobre el nivel de seguridad instalado en el país y sobre la perspectiva, a 3 años. Pero como contracara estamos viendo algunos cambios positivos, alguna mejora en algunos indicadores de percepción personal, seguridad en el barrio, seguridad al caminar solo por la noche en la calle. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende ese contraste? Bueno, explicar eso es una gran pregunta, ¿no? Ahí está toda la discusión de la sensación térmica, el rol de los medios en la construcción de esa subjetividad. Yo creo que esa es una pregunta a la cual intentar responderla a veces se le dedica demasiado tiempo, porque yo creo que en última instancia mi sensación es que es muy difícil llegar a responderla de verdad. Uh-huh. Y mi postura en última instancia es decir, bueno, la verdad que no importa mucho, o por lo menos salgamos un poquito de esta discusión de cómo se genera y de buscar culpables, etcétera, y simplemente pasemos a entender y asumir que los uruguayos tienen una percepción crítica instalada sobre el nivel de seguridad en el país, pero a su vez, cuando piensan en su propio barrio y en su propia vida, esa percepción instalada no es tan mala, de hecho tiene saldo claramente positivo y es mucho mejor que en otros países de América Latina. Entonces, ¿cuál es la verdadera percepción de inseguridad? Las dos. ¿Implica cierto componente de paradoja? Sí, puede ser. No es novedoso. Ocurre lo mismo con las percepciones económicas. La gente tiende a evaluar mejor su propia economía que la economía del país. Ocurre no solo en Uruguay, sino que ocurre en general en el mundo. Es el efecto entre lo personal y la visión del colectivo. Siempre, en general, es más cercano a lo personal. Pero sí que creo que cuando hablamos de percepciones públicas sobre seguridad, es razonable tener en cuenta las dos miradas. Es interesante ver lo que la gente piensa a propósito de la policía. Sí, ese es otro de los cambios positivos. En septiembre, particularmente, hubo un incremento bastante importante del nivel de confianza declarado en la policía, que es el salto más alto que hemos tenido en mucho tiempo. No sabemos si esto puede ser un momento particular, efímero, o si es el inicio de una nueva situación, pero lo cierto es que después en todas las mediciones de los 2 años anteriores, siempre había habido más gente que decía que tenía poca o nada de confianza en la policía que los que decían que tenían mucha o bastante, y en septiembre esto cambia, es un poquito más gente la que dice que tiene mucha o bastante confianza en la policía que poco o nada. 55% dice mucho o bastante, 53% mucho o bastante, contra 47% poco o nada. Y esto coincide en el tiempo con el esclarecimiento del caso del secuestro de la doctora Salomone, que fue un momento donde la eficacia policial de alguna manera estuvo bien tratada, digamos, colectivamente. Aunque no podemos decir que solo por eso se explica. Pero este es un indicador bien importante, el de confianza en la policía, porque esto también está fuertemente vinculado a la tasa de denuncia, por ejemplo. Para terminar, y quizás englobando los dos trabajos, los comentarios de ustedes, ¿cuáles serían? Ignacio Munyo. Bueno, que esta línea de trabajo que están asociadas, pero son dos percepciones distintas, una la general del país, como la que recién hizo Nacho, y la que trabajamos en conjunto sobre las empresas, amerita, en nuestra opinión, un comentario más general, que es sobre la percepción que está teniendo la ciudadanía en general del trabajo del Ministerio del Interior. Y ahí me gustaría hacer un comentario que puede ser en algún sentido polémico, pero nosotros queremos marcar el matiz de que hace tiempo ya que el Ministerio del Interior se ha comprado, en el buen sentido de la palabra, modelos de funcionamiento de la policía que han sido muy exitosos en el exterior, en Estados Unidos, en San Pablo, en Bogotá. El Ministerio del Interior está asesorado por los mejores criminólogos del mundo que vienen con regularidad al Uruguay. Por ejemplo, el profesor Sherman de la Universidad de Cambridge, que ha dado cursos, ha implementado sus prácticas de los famosos hotspots que se llaman, y el Ministerio del Interior lo ha tratado de hacer. El problema que hemos tenido, es un problema más de implementación, porque es muy difícil ser eficiente para poder hacer estos programas con la eficiencia que se han hecho en otros lugares, y ese es el gran rezago que hoy tenemos. Ahora, es un contraste muy importante esto, porque una cosa es fallar en la implementación o poder hacer ajustes en la implementación, pero tener un norte y un objetivo bien claro y hacia dónde ir, cuál es el modelo que hoy tiene la seguridad en Uruguay,
Y otra cosa es como en otros sectores también críticos para el país, como por ejemplo en la educación o la inserción internacional, donde ni siquiera tenemos un modelo hacia dónde queremos ir. Está esto en plena discusión y efervescencia. Entonces, imagínense que estamos a años luz de distancia en estos dos sectores tan críticos de lo que nos asegura que por lo menos ya hoy hay un modelo que se sabe que funciona y tenemos problemas en Uruguay de implementarlo de forma eficiente. Eso quiero marcarlo porque para mí es algo extremadamente importante, dejar esta diferencia entre tener un modelo, tener un objetivo y estar totalmente nublados hacia dónde nos dirigimos en educación y en inserción internacional. Sí, comparto básicamente la mirada de Nacho. Creo que en realidad la sociedad uruguaya hoy se encuentra insatisfecha con los niveles de inseguridad porque espera que el país sea un lugar más seguro que el que tiene expectativas muy altas al respecto y creo que está bien que lo tenga y traslada esa insatisfacción a un juicio predominantemente crítico sobre el Ministerio del Interior, pero creo que en este juicio hay algo de injusto o bastante injusto. A mí no se me ocurrirían muchas cosas que sugerirles al Ministerio del Interior en cuanto a las políticas a implementar. Creo que las políticas son las correctas, son las adecuadas y también que soy plenamente consciente de la dificultad de la transformación y capacitación de los recursos humanos y sobre todo capacitaciones en un tema tan complejo como es el manejo de la seguridad pública a la policía. Eso requiere su tiempo y diría más aún, quizás es un poquito pesimista además mi mirada, aún con una capacitación exitosa en plazo breve, yo creo que la dimensión que estamos teniendo del problema, que tiene orígenes múltiples, es suficientemente amenazante como para quizá ser un poquito ingenuos si esperamos una reversión de la situación de seguridad en el corto plazo. Me quedó la duda de que cuando decías que la dimensión que está teniendo el problema no permite ser muy optimista. A mí eso es subjetivo. Sí. ¿Estás hablando de dimensión en qué sentido? Bueno, yo creo que efectivamente tenemos un nivel de delito que ha venido creciendo, tenemos la presencia del narcotráfico que a esta altura es bastante evidente, son problemas que trascienden incluso las fronteras del país y la velocidad a la que podamos transformar, capacitar, apoyar nuestra policía, incluso con el aumento presupuestal e incluso con el asesoramiento y el apoyo de líderes globales en esta materia, probablemente venimos corriendo un problema de atrás y es muy difícil aumentar la velocidad. Ignacio Swaznauer, director de Opinión Pública de Equipos Consultores. Ignacio Munjo, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEM en la Universidad de Montevideo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Emiliano, es un gusto. Igualmente. La transcripción y el video de esta entrevista los encontrás en www.enperspectiva.net. Reitero lo que ya mencioné más temprano, junto con la transcripción de esta entrevista ustedes van a poder encontrar las gráficas, las tablas, los números de los dos trabajos que hemos comentado.